Ahí está grabando, parece. Sí, pues, adelante. ¿Está grabando? Bien. Bueno, compartimos pantalla de vuelta. Aquí. Ahí estamos. Ahí ven todo. Bueno. Entonces, lo que les decía Sí, es que se ve. en esta carta, digamos, de curva de nivel, pueden ver acá cómo el camino rojo es el recorrido que yo hice hoy, hace un rato con el Google Earth, y pueden ver acá, por ejemplo, en este caso que hay una quebrada, dice que en realidad es un valle. Cuando lo cruza, fíjense que la línea roja cruza y el terreno baja. ¿Mm? Por acá abajo corre un río, que es este río que se ve acá. Entonces esto después habrá que ver cómo se salva, depende del tamaño. Esto se salvará con alcantarillas o con puentes. Parte se rellena y parte se pone un puente o una estructura hidráulica que permita. Bueno, esta parte, por ejemplo, acá, de acá para acá, cuando cruzo, fíjense, tengo que cruzar esta parte de la montaña, que a lo mejor yo podría venir por acá y rodear la montaña. ¿Mm? Pero a lo mejor esto me da la altura como para cortarla, entonces hago un corte acá en la montaña y acá me va a quedar un corte hecho como una V, eso que ustedes veían en la foto que les mostrábamos, un corte en la montaña y el camino pasando por el medio. Ese es un caso como este que se ve acá. Y bueno, y acá se puede ir viendo cómo voy transitando a lo largo del plano de curvas y voy subiendo, voy tocando los diferentes niveles de las curvas. Acá ya estoy, fíjense, acá en este punto estoy en la 500, en la progresiva 500, y tengo una cota cercana a 120, 125, 126 metros, que es más o menos entre 120 y 130. ¿Sí? Este punto, estos números que ustedes ven acá son las famosas progresivas, esas que las habíamos indicado, que se indican en la planimetría, y en la altimetría esas progresivas le corresponde un cierto punto de cota del terreno natural. Bueno, este es un típico caso de trazado en una carta de planos de curva de nivel, que es lo que se hace también en papel si se tiene, o hoy ya prácticamente en papel no se tiene. Esto se construye el modelo digital de terreno y se trabaja con esta línea en el modelo digital de terreno. Si tenemos tiempo, y creo que lo vamos a tener, vamos a ver un ejemplito de un programa, cómo trabaja con estas cosas, para que ustedes por lo menos lo vean cómo es, y después será tema de que cada uno quiera aprender a utilizar un software de esto. No es tema de la cátedra, lo van a tener que aprender solos o con algún curso, etc. Otro ejemplo, este era un faldeo, como dice acá, faldeo con pendiente predeterminada y dos accidentes topográficos intermedios, que son justamente estos dos, el de la progresiva 200, el de la progresiva 400, o sea, este valle y este valle. Y otro ejemplo de trazado suave, de izquierda a derecha, como dice acá, que hace una descripción. Dice a pasar por el punto B de una obra en una pendiente determinada 5% en el ejemplo. O sea, estas son las condiciones que me impone mi proyecto, y yo voy armando, voy tratando de seguir un camino que me cumpla con las condiciones que yo me impongo a la hora del diseño. Bueno, es otro ejemplo. Acá se puede ver cómo el terreno sube de acá hacia acá donde dice cumbre, cota 700 de la curva de nivel, y acá en el valle donde está el río, fíjense, quedando por la cota probablemente 400. Acá está la 500, acá está la 500. Si acá está 500 y acá está 500 y esto está más abajo, quiere decir que esto es un valle. Sube para acá y sube para acá. Y va subiendo el terreno. Ahora, yo no puedo subir de una a los 200 metros que me separan este punto de este, pero sí puedo subir suavemente y voy subiendo la escalera. Cada uno de estas curvas más de color más claro es un escalón. Voy subiendo los escalones de a poco hasta llegar al punto B. Y en el camino me voy encontrando con diferentes situaciones de lo que me impone la topografía. Bueno, esto hay que aprender a leerlo, de eso se trata, o sea, es un ejercicio, digamos, que hay que hacer también para la imaginación. Aunque uno trabaje con computadoras, también lo tiene que hacer para poder entender y poder interpretar un plano de curvas de nivel.
que la única diferencia de cómo se trabajaba hace 50, 60, 80 años atrás y hoy es la computadora, o sea, es la herramienta, pero el concepto es el mismo. La herramienta lo único que hace es facilitarme algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Ingeniero, Sí, yo le hago una pregunta. sí. No, por ahí no me quedó claro. La pendiente adopta constante y directamente para llegar de un punto al otro y lo va haciendo a lo largo del todo el desarrollo, la longitud nomás, No, buena o pregunta. variar por tramos, perdón. Sí, fíjate que acá yo paso en este ejemplo, vamos de vuelta acá. En este ejemplo yo paso de la 300 a la 600, hay 300 metros nada más. O sea que esto es un ejemplo cortito de una pendiente que yo fijé, una rampa que tengo que subir. Vamos a suponer que de todo ese proyecto que yo pasé acá, es un pedacito de acá hasta acá, ¿sí? Es un pedacito del proyecto, nada más. Por eso, fíjense que son 300 metros. Entonces, en esos 300 metros yo tengo una rampa, tengo que poner una rampa de 4,6, porque es la máxima rampa que me permite. Después ya vamos a ver, cuando veamos ya diseño de rampas y todo eso, vamos a ver cuáles son los valores límites al cual puedo alcanzar. Ahora, en este caso, para salvar 300 metros, ¿sí? Planimétricamente, tengo que subir de la cota 100 a la cota 130. Entonces, para subir de la cota 100 a la cota 130 con una rampa del 4%, 4,6 como dice acá, yo tengo que ir buscando el camino y alargando, estirando esto de tal manera de poder llegar de alguna forma hasta el límite, hasta donde tengo que llegar, tratando de no superar esta pendiente. O sea, yo no puedo subir este terreno así en forma abrupta acá, porque ya superaría ese pendiente. Entonces, cuando trazo la pendiente, o lo corto al terreno, o en este caso a lo mejor lo podría rodear. Quizás el rodeo acá, como es muy cortita la longitud, las curvas no se pueden meter. Entonces, me conviene cruzar de un lado a otro. A lo mejor fíjense que el corte acá, qué sé yo, si esto es 200, 300, acá está dividido en 5 partes, son 20 metros, ¿sí? A lo mejor tengo que cruzar 30, 40, 60 metros de corte en el terreno, para poder seguir generando la rampa de 4,6. Y a lo largo de un proyecto, esto es un pedacito del proyecto, imagínate un proyecto puede tener 30 kilómetros y acá estoy viendo 300 metros, entonces, a lo largo de un proyecto, esta situación se va a ir repitiendo en subida y bajada, ¿sí? En algunos lugares va a ser más plano, en otros lugares sube, baja, pero esto se va a ir repitiendo y yo tengo que ir buscando. Esto es un pequeño ejemplo de una situación que después se va a extender a lo largo de un proyecto más largo, obviamente. ¿Respondida? Sí, gracias, ingeniero. Bien. Bueno, vamos a seguir con la presentación, con el 4, que yo ya esto le mandé también. La que sigue, con respecto a trazado definitivo. Entonces yo le había mandado la clase pasada ya el link para que la descargue. Entonces, cuando se elige una traza, después de pasar por todo ese proceso que vimos anteriormente y puedo decidir, bueno, voy a ir por acá, esta es la que me quedo con esta traza. Entonces, hay que empezar a hacer otros estudios que son los que siguen, ¿sí? La topografía es uno de ellos, o a partir de la topografía, una vez que hice la topografía y ya lo definí todo, se larga también lo que sigue, que son el estudio de suelo materiales, de yacimientos y los estudios hidrológicos, para completar la información de base que me permita a mí ya después tener todo lo necesario para poder hacer el dibujo final de mi proyecto y tomar todas las decisiones ya en gabinete, después de poder tener todos los datos de campo, digamos, relevados. Esta parte de estudio hidrológico dispara después otra parte del diseño que no es nuestra especialidad, digamos, dentro de la materia, que son los predimensionamientos o los dimensionamientos de alcantarillas, puentes
y sí, por último, el pavimento. En estos rubros generalmente nosotros nos metemos porque se trabaja con estructuras típicas ya predimensionadas, o sea que ya está el dimensionamiento hecho para distintas opciones de tamaños y formas. En cambio, los puentes ya no hay planos típicos, sino que el puente es una estructura específica que se hace para cada caso en particular y donde tiene que intervenir otras especialidades de la ingeniería. Y después, por último, los pavimentos, que es la superficie de rodamiento por donde va a circular los vehículos. También tendré que tener en cuenta, obviamente, como una pata fundamental de todo, que engloba todo y atraviesa todo esto, el impacto ambiental que va a generar la obra, ya sea por la explotación de suelos, por el tipo de trazado que elegí, si se acomoda mejor o peor al terreno, o sea, si tengo que hacer muchos movimientos de suelo, trabajar con explosivos o no, con muchos rellenos, terraplenes, atravesar muchos cursos de agua, lo cual me va a generar un impacto negativo en la circulación del agua por el terreno que normalmente atravesaba de forma natural, y hoy yo le voy a imponer una condición diferente para que el agua pase de un lado a otro de la obra vial. Entonces, vamos a meternos un poco en el tema de estudios geotécnicos de suelos y materiales, donde el ingeniero de ahí ya hizo, digamos, ya vio en detalle qué se hace. Yo solamente voy a ver acá en forma general los estudios que hay que tener en cuenta y cómo se hacen, nada más, como para tener una visión desde el punto de vista del proyectista, de lo que necesita, porque el estudio de suelo también es una especialidad aparte, como ya saben, que la tienen que hacer a través de laboratorios y técnicos especializados o profesionales dedicados a esa parte. Entonces, una de las cuestiones que tengo que ver, en principio, es por dónde, en el terreno que voy a circular, cuál es la formación geológica que tiene, la historia que tiene ese terreno, porque esto me va a dar a mí, el estudio preliminar de toda esta información, me va a dar a mí algunos datos previos y saber qué es lo que tengo que hacer. No es lo mismo ya hacer estudios geotécnicos en una zona llana o en una zona de suelos finos, hacer un estudio de suelo en una zona de rocas, o de rocas sueltas, etcétera, donde yo tengo que tener otro tipo tengo que tener en cuenta otro tipo de estudios y de aparatología, de laboratorio, a lo mejor que necesito para hacer estos estudios. Dentro del estudio de suelo ya habían visto ustedes en detalle como que hay que estudiar las propiedades, su clasificación, resistencia, o sea, me interesa como material el suelo acá, ya, como material de construcción. No solo lo estudio para saber qué es lo que hay, o sea, no por chismoso, sino porque necesito saber si me sirve o si no me sirve. Y si me sirve, cuánto me sirve, o qué tengo que hacer para lograr que eso me sirva, o sea, lograr sacarle el mayor provecho posible al suelo que voy a movilizar y que está emparentado, digamos, íntimamente con el tema ambiental. Lo mismo para las rocas, origen, dureza, fracturas, grado de meteorización, etc. Entonces, ¿cuáles son las funciones que van a cumplir esos materiales? Como he dicho, son materiales de construcción que van a formar parte de la obra básica a través de los terraplenes, ¿sí? O a través de los desmontes, es lo que me va a quedar cuando, una vez que saco y retiro el material que está por encima de lo que va a ser mi futura subrasante, ¿sí? Y tengo que saber dónde me voy a apoyar, dónde voy a apoyar todo el resto de la estructura. Y a la vez, también me pueden servir esos materiales como capas de la propia estructura de pavimento. Y también me pueden servir para las estructuras típicas de hormigón. Entonces, también eso me va a dar la pauta a mí, saber todo el origen y la formación, me va a dar la pauta de qué tipo de métodos de estabilización los voy a utilizar, de los que estuvieron viendo, si estabilización mecánica, físico-química o química, o sea, suelo cal, suelo cemento, estabilizados granulares, etcétera, grados de compactación, humedades
saber a qué humedad tengo que trabajar, y si yo sé que tengo que trabajar con humedad del suelo, qué material de construcción básico voy a necesitar en el lugar de construcción, agua. Entonces también tengo que evaluar de dónde la voy a sacar y evaluar la calidad del agua. Por eso generalmente los pliegos y las normas me dicen, no solo tengo que analizar los materiales áridos, se llama, o sea, los suelos, las piedras, etcétera, sino tengo que analizar el agua, porque aguas con sales, agua con ácidas, etcétera, pueden servirme o no, me pueden determinar determinado grado de digamos, perjudicial en las capas que pueda construir cuando la utilice como agua de mezcla. Y eso, todo eso, bueno, acá también tengo que tener en cuenta, sobre todo en obras de montaña, el tema de taludes, de desprendimientos, o sea, todas las cuestiones asociadas a la mecánica de suelo y a la estabilidad de esos suelos, tanto en terraplén como digamos, en cortes importantes, o sea, en taludes. Y por supuesto, los costos asociados a esa situación, o sea, cuánto me va a costar todo esto, y yo tengo que tratar de utilizar siempre la mayor cantidad de materiales de la zona posible para que la obra me salga lo más económica posible, pero esos materiales tienen que cumplir las condiciones de calidad que me imponen, que yo mismo voy a imponer como diseñador, obviamente, y que después como en todos los cálculos van a responder a esas hipótesis de diseño, y yo tengo que asegurarme de que los materiales se puedan encontrar y puedan ser del tipo que yo preví en mi proyecto, ¿sí? Porque después cuando hay muchos desfasajes, yo no puedo proyectar una obra diciendo voy a usar los mejores materiales que conozco, pero resulta que después no hay esos materiales dentro de la zona de obras, ¿sí? Lo cual es un problema, obviamente. Entonces, todo eso que hablamos, le voy a mostrar algunas fotitos, algunas imágenes que son bastante, digamos, ejemplificadoras de qué pasa cuando no tengo en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, acá se puede ver el camino, ya está construido como un faldeo, ustedes ven acá está la montaña, se corta una parte de la montaña, acá se cortó, se hizo un corte de ese cerro, digamos, pero fíjense qué pasa acá. Acá tienen un típico talud formado por escombros, ¿sí? Y estos escombros no los generé yo, sino que son escombros generados por la meteorización de los materiales, de las rocas básicas, que al principio habrán sido sólidas, y después con la acción de la lluvia, del clima, etc., se van meteorizando, se van trasladando y van conformando todas esta montaña de detritos, se llaman. ¿Y qué pasa? Cuando llueve, comienza esto a desplazarse y a generar estos deslizamientos, ¿sí? Y fíjense acá en este anegamiento de calzada, fíjense que si esto uno viene de noche y no lo ve, y agarra este tipo de cosas, obviamente puede ser un potencial punto de accidentes. También se puede dar en terraplenes, fíjense, procesos erosivos, procesos de distinto tipo de socavaciones, digamos, típicas de suelos finos, más que todo, ¿sí? Cuando el suelo se empieza a lavar por el ingreso de agua, y comienza a haber problemas que después repercuten en las estructuras, ya sea de pavimento, como se puede visualizar acá, que quedan expuestas, de seguridad, porque esto desapareció la banquina, o sea, desapareció ese margen que yo tengo que utilizar para seguridad, y por supuesto las obras hidráulicas comienzan a colapsarse porque quedan sin apoyo y quedan sin su, digamos, su sustento original, que era estar apoyada sobre el suelo que estaba acá atrás. También esto se puede ver acá, esta fisura corresponde, no sé si se puede visualizar acá, pero acá hay un hundimiento, ¿sí? Este hundimiento se produce a partir esto es un gran talud acá, a partir de un corrimiento de todo este talud, ¿sí? De un corrimiento y de un deslizamiento que arrastra
también al pavimento. Y que a futuro el agua va a seguir entrando y esto a lo mejor termina siendo todo un gran socavón, que imagínense que esto se produzca en forma colapse, en forma instantánea, que generalmente sucede así cuando esto se va colapsando en forma lenta hasta que llega a un colapso instantáneo. Y si esto sucede en un momento en que no hay, ¿cómo es? No está señalizado, qué sé yo, puede generar, y de hecho ha sucedido grandes problemas ¿cómo es? De accidentes, ¿no? De seguridad. Y esto que sucedió el año pasado, si no me equivoco, en la zona del Bolsón, creo que era, en la Ruta 40, es un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros decidimos cortar la montaña, generar un talud de roca. Esta roca tiene fisuraciones, tiene procesos erosivos de miles de millones de años, y suceden algunas cosas como esta. Bueno, esto que es algo que sucedió el año pasado en la zona, en el sur, generó una interrupción del tránsito de meses hasta que se pudo despejar todo el material que se desprendió, y todavía había material desprendido acá que estaba en un equilibrio inestable, que hubo que hacer tareas para tratar de sostenerlo y que no se venga abajo. Esto obviamente, si sucede que alguno acá no, porque ya estaba controlado el tránsito, pero si esto sucede en un horario nocturno o en cualquier momento, imagínense que hay gente que va a quedar aplastada acá, ¿no? O sea, eso es lo que habitualmente pasa. Entonces, Ingeniero, sí, señor. le consulto, ¿a qué se debió el desprendimiento de la roca esa? Bueno, son procesos que se van dando a lo largo de los años. Cuando uno corta la roca, la desestabiliza básicamente todo el talud, porque le sacás una parte de su soporte, ¿sí? Le sacás una parte del soporte que tenía, o sea, el terraplén estaba originalmente acá, vos le comiste un pedazo, entonces queda una parte así, esto queda desestabilizado, queda fisurado, probablemente haya fisuras que se van generando a lo largo de los años por la propia dilatación, o en este caso zona sur, entra el agua se congela ahí adentro, se expande y empieza a generar fisuras, microfisuras, después fisuras más grandes, y las rocas terminan teniendo planos de deslizamiento y terminan cayendo. Entonces, esos son procesos naturales, pero que se dan en cualquier ladera, en cualquier pendiente de roca. Hay rocas que son más sólidas que otras, que no tienen tanta fractura, por eso es importante cuando uno va a cortar, antes de cortar tiene que analizar qué grado de fracturación tiene toda esa pared, porque cuando yo la desestabilice sacándole una parte, todo lo que queda, si deja de tener ese apoyo que tenía y vos se lo sacaste, eso se viene abajo. O sea, ese fue pero esto pasó después imagínate, esa ruta tiene un montón de años, pasó muchos años después de construida. ¿Y con qué se corta eso, ingeniero? ¿Con dinamita o Y ese hay tipo de rocas sí, se hacen voladuras, se cortan se hacen perforaciones programadas exactamente en lugares específicos. Bueno, hay toda una especialidad en eso. Se trabaja con gelamón, que es un material que es bastante estable, digamos, salvo cuando vos le pones una mecha, digamos, y lo haces explotar. Pero bueno, antes era dinamita, antes era otro tipo de explosivo, pero son explosivos, digamos, se trabaja con eso. Entonces se vuela eso, una vez que eso se baja, cuando se está construyendo se baja, después se despeja todo eso y se arma la zona donde va a pasar el camino. Julio, Sí. muy cortito. Supongo que la estabilidad de estos taludes cuando quedan así deben ser controlados, monitoreados, ¿no? Cada tanto. Por eso sucedió que ahí no hubo, por suerte, víctimas. Pero Claro. sí. La gente que trabaja en esa zona, la gente de mantenimiento generalmente, hace un monitoreo permanente de toda esta zona, porque generalmente los desprendimientos avisan
avisan con mucho tiempo porque se empiezan a ver las fisuras, se empieza a ver que circula agua, se empieza a ver pequeños desprendimientos de roca, o sea, vos vas viendo algunas señales, que eso es toda una especialidad que se estudia, pero vas viendo algunas señales de lo que está pasando. Lo que pasa es que también al haber señales, tiene que tomar decisiones y tiene que tomar, digamos, tiene que hacer trabajos de mantenimiento y trabajos de sostenimiento de taludes, que hay muchas metodologías y muchos métodos para anclar esas rocas a su roca madre, digamos, su roca que está más sólida, o quizás en algún punto vale la pena generar el desprendimiento para que se vuelva a estabilizar en una posición más, digamos, más sólida. Pero sí, hay muchas formas de estabilizarlo. En este caso, que es bastante exagerado, era una pared muy alta, muy difícil de trabajar digamos, en esa estabilización. Evidentemente se la fue monitoreando y cuando dio algunas señales de que se estaba por caer, se cortó el tránsito y bueno, y se cayó, definitivamente. También puede pasar que haya un terremoto o un temblor y estas cosas que están medianamente estabilizadas se desestabilizan de golpe. Perfecto, gracias. ¿No? Entonces, después tenemos que hacer el estudio de la traza y de investigar la traza, todos los suelos que hay. También tenemos que investigar de dónde los yacimientos, de dónde vamos a sacar el suelo para construir. Y tenemos que investigar la presencia de agua en sus diferentes formas, como agua libre, a través de los cursos de agua, para lo cual hay que analizar, ya vamos a ver ahora en la presentación qué es lo que hay que hacer, y lo que hay que definir cuando se hacen los estudios de suelo, se estudian las perforaciones que sí se hacen, se dejan perforaciones que después se van monitoreando a lo largo de un tiempo para evaluar la posición final que alcanza la napa freática a lo largo del año en las diferentes estaciones húmedas y secas del clima. Entonces uno puede saber y establecer niveles de agua subterránea para también a partir de ahí establecer alturas de terraplenes admisibles para que esa agua, cuando esa napa freática que sube hacia arriba, por efecto, digamos, de la ascensión capilar, no afecte las estructuras de pavimento, ¿sí? O sea, va a subir hasta un cierto punto, pero si yo me separo lo suficiente, no genero, o sea, esas tensiones que tiene el suelo cuando pasa una carga, esas tensiones, ¿se acuerdan de Businek, que hablaba bien en una de sus presentaciones? Cuando son más profundas, las tensiones son más chicas, digamos, ¿no? Entonces se termina, digamos, uno puede separarse lo suficiente para que el ablandamiento del suelo que genera la ascensión capilar no perjudique, digamos, no genere algún problema después. Bueno, después hay que hacer las calicatas y sondeos, ¿sí? O sea, hay que ir a estudiar el suelo, hay que extraer la muestra, determinar todo lo que ya le mostró Biaín en las presentaciones que hizo, los ensayos de laboratorio, determinar constante física, clasificación, densidades, valor soporte, y establecer lo que se denomina el perfil edafológico. Ese perfil edafológico, y que va también a generar lo que se llama la potencia de cada estrato, o sea, el espesor de cada tipo de tipología de material encontrado. Acá se puede ver un plan, digamos, de calicatas, cómo se hace, cómo se determina. Uno puede ir a lo largo de la traza que va a ser la futura traza del proyecto, va a decir, bueno, yo hago una estimación de dónde voy a hacer perforaciones. Esto es un corte, ¿sí? Es un corte transversal hecho acá y visto digamos, como un plano vertical, y uno puede establecer sí, las profundidades a la que va a hacer los estudios, dónde lo va a hacer, o sea, esto hay que planificarlo convenientemente. Esto es un ejemplo de una planificación. Y estos son ejemplos de calicatas, de qué es lo que hay que hacer perforaciones con barreno, o calicatas, propiamente dicha, que es un pozo, en el cual se hacen los ensayos in situ,
Esto es sobre todo útil porque esto vamos a suponer que esto va a ser a futuro por donde va a estar apoyado los terraplenes, o hasta dónde va a llegar si tengo que sacar este suelo, dónde lo voy a apoyar mi pavimento para saber qué densidad tiene en ese momento, qué humedad, y a ver qué trabajo le tendré que hacer después para que me sirva lo que se llama base de asiento. Entonces esto, como pueden ver, es una tarea que se hace con gente, con bastante personal, por eso hay que planificarlo bien y es costoso. Esto es una plantilla de estudios de yacimientos, donde acá esto ya es un lugar donde voy a extraer suelo para llevarlo después a la traza. O sea, no es la traza la que pasa por acá, sino es un lugar donde yo voy a extraer suelo, voy a explotar suelo. Después esto me quedará un pozo, ¿sí? Que tendré que hacer los tratamientos adecuados. Pero bueno, esto es un estudio típico, un plano típico de yacimiento, donde cada uno de estos puntos que ustedes ven acá son calicatas y pozos que se hacen, en estos casos los P, estos son perforaciones, o sea, con barreno, como están haciendo acá, y estos C son las calicatas, como están haciendo acá. Entonces uno, con cada uno de este tipo de estudios, analiza cosas diferentes. En la calicata hace un estudio más profundo de lo que hasta del material, extrae material para llevarlo al laboratorio, y en los pozos se pueden verificar espesores de la potencia de esos materiales, o sea, cuánto hay de cada, para poder establecer en este cuadro, que fíjense tiene 300 por 300, yo voy a poder saber qué cantidad de material voy a poder disponer de ahí, y qué tipo de material, qué calidad, y qué tendré que hacer ese material para utilizarlo después como material de construcción. Y en estos pozos también se puede analizar, si uno quiere, la napa freática para saber con qué se va a encontrar el día de mañana, si cuando haga la excavación, si va a haber agua o no va a haber agua. Acá hay una calicata de ese yacimiento. Este va a ser el futuro yacimiento donde voy a sacar suelo. Y acá está la gente extrayendo el material y poniéndolo en bolsas para llevarlo posteriormente al laboratorio, o ya haciendo las determinaciones in situ. En este caso, densidad por el método cono de arena. Después, no voy a ser reiterativo en esto, lo voy a pasar muy rápido, tendré que ir al laboratorio, ¿sí? Y establecer todos los mecanismos, los métodos de laboratorio para establecer los diferentes límites, clasificar el suelo, ponerlo en planillas y en un informe técnico que le dé para darle al proyectista y decirle, mira, esto es con lo que contás, esta es la situación la cuestión que tiene que ver con, o sea, qué material vas a disponer. Bueno, algunas herramientas con las que se cuentan acá, esto son fotos del laboratorio local nuestro, y esto termina en un plano de perfil edafológico, donde acá pueden ver cómo, también haciendo referencia a las progresivas de la traza, esto corresponde a perforaciones o calicatas hechas a lo largo de la traza, y uno puede ver acá con diferentes colores y texturas de sombreado cuáles son las diferentes tipología de suelo que voy a encontrar. Esta acá no se ve muy bien, pero les puse un detalle acá al costado, donde ustedes pueden ver los datos que van acá en esta planilla. Cada una de estas columnas es una perforación, y acá van todos los datos que extraje del estudio. Progresiva, número de muestra, la profundidad de la muestra, distintos valores, límite líquido, plástico, clasificación, etc. Este es un detalle de lo que se ve acá arriba, ¿sí? Como esto es cota, ¿sí? Profundidad. ¿Sí? Entonces esto a mí me indica la profundidad de la potencia del estrato, del material que está tipificado por este sombreado, que acá, fíjense, acá creo que dice A24, si no me equivoco, o sea, es un material granular, y este es un material un poco más fino, este marrón, lo tengo con otro tipo de... Y acá pueden ver un detalle de qué es lo que se muestra aquí, que es la progresiva. Entonces todo el estudio va atado a esa progresiva y a ese estudio topográfico que se hizo previamente. Por eso es la importancia de hacerlo en las etapas de esa manera. Para que uno pueda entonces decir, referenciar todo este plano, que es un plano del perfil edafológico de los suelos que voy a encontrar,
tener la misma referencia que el estudio del proyecto. Posteriormente, me falta el estudio hidrológico y diseño de alcantarilla, que tampoco es una especialidad nuestra, pero la tengo que mencionar porque es importante a la hora, define cosas importantes del diseño. En este caso, el sistema de escurrimiento que atravesará el camino condicionará fuertemente la geometría del camino, como ya vieron en los que pudimos ver. Parece que se va a cortar acá en los 2.37. No sé, Rory, si sigo un poco más. No sé si estás, Rolly, pero bueno. No sé si quieren seguir un poco más, cortamos y continuamos la clase un poco más, son 10 minutos más para terminar de explicar toda esta parte que me gustaría ya salirme de esto. Entonces, el sistema hidráulico de toda la red hidrológica, hidrográfica existe previo a la obra. Por lo tanto, cuando nosotros plantamos la obra, claramente hacemos una interferencia con el sistema de escurrimiento. Entonces, hay un sistema longitudinal de escurrimiento que va a lo largo del eje de la obra y un sistema transversal de escurrimiento. Ese sistema transversal, en general, está conformado por pequeños caudales que se resuelven con obras de paso, ¿sí? Obras que hacen pasar el agua a través de lo que se denominan alcantarillas, que son de bajos, pequeños caudales. Y grandes caudales que son puntos de paso donde ya hay que resolverlo con puentes y otras formas de estructura. Entonces, el diseño de las obras está determinado por diferentes factores. Por un lado, por los picos de creciente, por las precipitaciones, los tiempos de recurrencia, métodos de estimación de caudales, eso ustedes ya lo vieron en hidráulica. Y el comportamiento hidráulico depende del tamaño de la cuenca, las pendientes de los canales de descarga, etc. Lo que nosotros sí tenemos que hacer como proyectistas es una adecuada elección estructural de las estructuras que van a dejar pasar el agua de un lado a otro. Y eso me va a definir claramente, digamos, los costos de construcción y mantenimientos y los sistemas constructivos que voy a utilizar, que lo vamos a ver así por arriba. Creo que se va a cortar. ¿Alguno que me conteste, seguimos o no seguimos? Son 6:25. ¿Seguimos 10 minutos más? ¿Hacemos de vuelta? ¿Nos volvemos a enganchar? Sí, Tulio, Alberto habla, hay tiempo para mí. Bueno. Mi tele y yo Listo. Sí, profe. Nos volvemos a enganchar entonces. Dale.